Nuevamente estamos juntas para estudiar las mujeres de la Biblia en el reino dividido. ¿Qué te ha parecido todas estas mujeres que hemos visto en este periodo histórico de Israel? Puedes comentarnos, puedes contarnos qué te ha parecido, con quién más te has identificado, cómo has conocido a Dios a través de encontrar a las mujeres que están en la Biblia durante este periodo del reino dividido. Y pues bueno, vamos a continuar. Te cuento que ya estamos llegando al final de este periodo de las mujeres que encontramos en este periodo. Creo que vamos a tomar 1 o 2 programas más para terminar esta porción, y luego vamos a estar estudiando a las mujeres que aparecen en el tiempo histórico en el que el pueblo de Israel pasó por el exilio. Entonces yo te invito a que sigamos juntas por las páginas de la Biblia. Y pues bueno, hemos venido estudiando estos profetas, Elías y Eliseo actualmente, que fueron profetas para el reino del norte, como hemos estado viendo en programas anteriores. ¿Por qué el reino dividido? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues en los programas anteriores hemos explicado un poco, hemos tratado de explicar por qué y todo este contexto histórico. Tú puedes ir y chequear los programas anteriores, te invito a que vayas y los veas. Pero para dar como un contexto y para retomar el estudio para lo que vamos a ver ahora, vamos a mencionar que el último programa estuvimos viendo cómo Dios usó a una jovencita que la habían llevado cautiva a uno de los pueblos vecinos de Israel, y esos eran los arameos, y estuvimos viendo específicamente a Naamán, que era un jefe militar de ese ejército que supuestamente eran contra los que venían a pelear contra Israel. Pero entonces aquí vemos a Dios y cómo el corazón de Dios es hacia todas las naciones, y su salvación es cierto que viene a través de la nación de Israel, pero no es limitado para el Israel terrenal, sino que Dios quiere hacerse un pueblo de todas las naciones de la tierra. Y por eso es que entre los arameos encontramos cómo Dios se manifiesta a personas que no son israelitas, y cómo nosotros somos llamados a anunciar el evangelio. Pues en ese contexto de guerra, porque era un momento en el que el pueblo de Israel pasaba por muchas guerras, y no solo el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que por eso se llama el reino dividido? Porque 10 tribus se habían habían como rechazado el plan que Dios tenía, y 10 tribus se habían ido hacia el norte y habían instituido su propio gobierno y su propia forma de culto, que estaba apartado de lo que Dios había dejado. Eso siempre se mantenía en el reino del sur, lo que conocemos como el reino de Judá. Pero estas historias que estamos viendo ahorita en Segunda de Reyes, la mayoría se desarrolla con el profeta Eliseo hacia el reinado del norte, a lo que conocemos como Israel. Israel se conoce como el reino del norte, Judá se conoce como el reino del sur. Entonces Israel, esas 10 tribus que estaban en rebelión con el plan de Dios, pues estaban en guerra y había una decadencia moral. Hemos mencionado en programas anteriores, y tú lo puedes ver en la Biblia y en todos los estudios que hay acerca de este periodo, que Israel, el reino del norte, no tuvo ni un rey bueno. Todos permitieron idolatría, todos permitieron decadencia moral, todos se apartaron de las escrituras, de los caminos de Dios. No hubo ni un rey bueno, y sin embargo la palabra de Dios nunca les faltó, porque sus profetas siempre fueron enviados, como la misma Biblia lo menciona. Y por eso estamos estudiando a Eliseo. En la mujer que vamos a ver ahora es un pasaje que sinceramente yo nunca había escuchado de ella. Es un pasaje difícil, es un pasaje chocante, y quizás no todos entiendan por qué pasó esto, pero como para
poder entrar un poquito en este pasaje, el contexto nos ayuda. Y es que en este momento, como Israel estaba en guerra, el reino del norte estaba en rebelión con Dios, y eso los hacía estar en guerra con las otras naciones y estar en una condición muy difícil económicamente, socialmente. No es como ahora, que digamos para nosotros estos tiempos sí son difíciles, sí pasamos pruebas, no tenemos quizá gran abundancia, pero no es como las crisis que habían en este tiempo. Israel en este momento estaba siendo sitiada, o sea, le habían cortado todas las entradas y las salidas. Y el rey en esos días para Israel, para el reino del norte, era Joram. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 3. Y el rey del sur, el rey de Judá, era Josafat. Te menciono esto por si tú quieres ir y profundizar un poco y estudiar por ti misma la palabra y que puedas ver cómo estaba Israel en este momento. Entonces, con este rey Joram, el reino del reino del norte, que fue un rey malo, porque todos esos reyes fueron malos, el pueblo de Aram, de quienes Dios se había manifestado en el capítulo anterior, ese mismo pueblo había venido a querer sitiar y ponerse en guerra con Israel. A pesar de todo eso, no quiero dejar de mencionar que Dios seguía manifestándose a través del profeta Eliseo, que era el profeta de ese tiempo. En los capítulos anteriores, no solo estos pueblos vecinos e Israel habían visto los milagros de Dios, como el milagro de la curación de Naamán, pero también habían pasado otros milagros. Tú puedes ver ahí en tu Biblia, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, el milagro del hacha que flotó y otros milagros que Dios había estado haciendo. ¿Por qué milagros? Porque Dios estaba dando a conocer en estos tiempos como el verdadero Dios y como su palabra es verdad y su palabra permanece para siempre. Entonces, el rol de los profetas era importante en estos tiempos porque eran los que estaban anunciando constantemente el arrepentimiento y que el pueblo se volviera al verdadero Dios. Entonces, pero el pueblo no lo hacía, entonces venía como más crisis. Y llegamos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes y vemos a partir del versículo 24, aquí encontramos a las próximas mujeres y específico una. No se nos da nombre de ella, pero lo que sucedió, yo quiero que me acompañes a leerlo. Y es una porción pequeña, pero hay tanto que podemos aprender aquí. Dice a partir del versículo 24: pero aconteció que después de esto, Ben-Hadad, ¿después de qué? Bueno, de los milagros que Dios había venido realizando a través de Elías, de cómo Dios se había manifestado al pueblo de Aram a través de este capitán que sanó. Entonces, después de estas cosas, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército, subió y sitió Samaria. Samaria es el reino del norte. Samaria son las 10 tribus que se habían alejado del plan de Dios. Dice versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria. Y este es el contexto en el que se desarrollan estas mujeres. Había gran hambre. Quizás nosotros, como te mencionaba hace un momento, no vivimos en tiempos de abundancia, quizás pasamos por momentos de escasez, pero hambre, como se menciona aquí, creo que muy pocos hemos pasado estas etapas, muy pocos hemos pasado estas crisis. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba a mis hermanos y a mí que hubo un tiempo soltera que ella se fue solita para los Estados Unidos. Y dice que ella nos contaba que ahí conoció el hambre, que ella de verdad pasaban los días y no tenía nada que comer. Y pues yo no he pasado momentos así, la verdad.
Siempre han habido frijolitos, siempre ha habido alguito, aunque sea, ¿verdad? Pero hambre, pasar una crisis de hambre, creo que muy pocas personas que nosotros conozcamos realmente han pasado estos momentos. Hay partes del mundo en donde podemos ver fotografías de niños muriéndose literalmente del hambre y son tristes estas imágenes, nos impactan, pues así estaba Samaria, Israel, el reino del norte. Así lo describe la Biblia en el versículo 25, dice: y hubo gran hambre en Samaria, la sitiaron de tal modo que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos, o sea, la inflación, todo está carísimo. Aquí menciona la cabeza de un asno, no sé por qué le ponen valor a la cabeza de un asno, pero me imagino que todo estaba por las nubes, mucho más de como nosotros tenemos las cosas a nuestro alcance hoy en día. Y dice que medio litro de estiércol de paloma por 5 ciclos de plata. O sea, como que las cosas más insignificantes, imagínense, estiércol de paloma, como que las cosas que menos valen, por la crisis que Israel estaba pasando en ese momento, estaban carísimas. Ya no digamos las cosas que de verdad valen, la comida. Entonces, en esa situación de crisis, mira lo que sucede. Pasó el rey por la muralla, versículo 26, y una mujer le empezó a gritar. Y aquí encontramos a la mujer que vamos a estudiar ahora. Esta mujer le empezó a gritar en el versículo 26, ayúdame, ayúdame, Señor mío. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿de qué te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Es como que si el rey le está diciendo, no tenemos esperanza, estamos en un momento en donde ni siquiera yo, que soy el rey, te puede ayudar. Si Dios no te ayuda, ¿qué te puedo ayudar yo? Todos, hasta el rey, estaban en gran crisis en este momento. Y esta mujer le empezó a decir, ayúdame, versículo 28. El rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, hablando de una de sus compañeras, sus amigas, me imagino que sus amigas, porque si no, no hubiera llegado a este acuerdo. Esta mujer me dijo, da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Imagínense, de verdad que nosotros, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que lo que está escrito no son cuentos, no son imaginaciones, no son cosas que alguien se inventó, sino que es la palabra inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces creemos que estos hechos sí ocurrieron literalmente como están escritos aquí. Segunda de Reyes no es un libro alegórico, es un libro histórico. ¿Te acuerdas que estuvimos ya viendo cómo están arreglados los libros en el Antiguo Testamento? Entonces es un libro histórico y podemos creer que lo que está escrito aquí ocurrió literalmente. Entonces leemos que estas mujeres estaban en tal crisis que estaban dispuestas a comerse a sus hijos. Y entre ellas habían hecho un acuerdo. ¿Qué acuerdo más loco? ¿Qué acuerdo más fuera de sí? Hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos el mío. Que yo no sé, con corazón de madre, yo no sé cómo tú puedes ver eso. Pero es chocante. Va en contra de la lógica humana, va en contra del instinto de mujer que tenemos. Y entonces lo que sigue pasando ahí, tú puedes seguir leyendo, lo que había pasado es que se habían comido el hijo de esa mujer y al siguiente día la otra que había dicho, comámonos hoy a tu hijo, ay no, es que solo de pensarlo me da cosa, pero bueno, al día siguiente, cuando la otra le tocaba dar su hijo, lo había escondido. Entonces esa era la queja que esta mujer tenía con el rey. Yo di a mi hijo, nos comimos a mi hijo como acordamos, y hoy que tocaba comerse el hijo de la otra no lo dio, la otra lo escondió, quizás, no sé, le dio remordimiento, no sé qué habrá pasado ahí. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿A qué venimos? ¿Qué verdad podemos
reflexionar con estas mujeres que se comieron, que se comió a su hijo. Y qué duro es venir a la realidad que como personas, como seres humanos, ¿cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? Para estas mujeres, su reacción fue, la crisis era tal que el sufrimiento era tal que llegaron a tomar decisiones casi de bestias, casi de animales. Y así somos cuando estamos alejados de Dios, cuando no entendemos qué es el sufrimiento, por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite hambre, por qué Dios permite guerras, por qué Dios permite catástrofes, por qué Dios permite terremotos, por qué Dios permite que mi familia sufra. Porque bíblicamente el ser humano puede sufrir por dos cosas. Una es por consecuencias del pecado y otra es porque hay catástrofes, porque todo está sujeto a sufrimiento. Y aquí es donde venimos ante la verdad de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios en este pasaje? ¿Qué podemos aprender de Dios a través de estas mujeres? Bueno, de las verdades que podemos entender y aprender a través de este pasaje es que toda la creación, por causa del pecado, está sujeta a sufrimiento, está sujeta a vanidad. Romanos 8, versículo 18, del 18 al 20 y los siguientes versículos, habla de cómo toda la creación está sujeta a vanidad. En el libro de Eclesiastés podemos ver que el predicador dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo debajo del sol es un ciclo, todo es vano, todo es vacío, todo es sin propósito debajo del sol. Y aquí es donde vemos cómo la humanidad siempre se ha dedicado a buscar la felicidad. ¿Te acuerdas de esa película que se llama En busca de la felicidad? Donde es una persona que se queda solo con su hijo y él lucha y lucha por un trabajo y se prepara y lo roban y duerme en la calle, duerme en el metro y al final, según la película, y que fue un gran éxito, porque según la película encuentra la felicidad. ¿En qué encuentra la felicidad? En que encuentra un buen trabajo y entonces ya no va a pasar penalidades. Para este mundo el concepto de la felicidad es basado en las cosas materiales, en las cosas que podemos tener. Y toda la gente es lo que busca, la felicidad. Y entonces podemos ver que de este lado del sol, bíblicamente, todos vamos a pasar por sufrimiento. Esa es una verdad que podemos aprender de este pasaje. Todos estamos sujetos a sufrimiento. ¿Por qué? Por causa del pecado. Allá en Génesis 3 vemos cómo Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y entonces fueron expulsados del jardín del Edén, donde Dios los había puesto con abundancia. Recibieron maldición por haber pecado y fueron puestos en un lugar donde ya era desierto, donde habían espinos, donde ya no iba a haber abundancia como cuando Dios los había puesto desde el principio. Entonces vemos cómo todos estamos sujetos al sufrimiento. Y yo creo que está por demás que te pregunte y nos preguntemos todos: ¿has sufrido alguna vez? ¿Por qué? Porque es normal. El sufrimiento es parte de la vida en este mundo, en esta tierra. Pero la gran pregunta como cristianos es, o como personas, pongámoslo primero como personas, como seres humanos, ¿cómo respondemos al sufrimiento? Si somos personas que no entendemos por qué hay sufrimiento y cómo Dios lo explica en la Biblia, puede ser que respondamos al sufrimiento con ansiedad, con depresión,
con venganza, con violencia. Puede ser que una persona responda al sufrimiento haciendo violencia o poniéndose de víctima. A esta mujer la encontramos en las dos situaciones. Ella estaba respondiendo a la crisis, respondiendo al sufrimiento de una manera hasta inhumana. ¿Por qué? Porque estas mujeres no conocían lo que decía la Biblia. No conocían qué decía Dios y cómo Dios, que está en su trono y está en control de la historia, sabía qué momento estaba pasando Israel. Entonces, estas mujeres estaban haciéndose violencia, haciendo violencia a sus hijos, haciéndose violencia unas a ellas y al mismo tiempo estaban de víctimas. ¿Cómo respondes tú al sufrimiento? Todos pasamos por sufrimiento, pero ¿cómo respondemos al sufrimiento? Bueno, y aquí viene lo lindo del Evangelio, porque ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 20, dice que toda la creación fue sujeta a vanidad, pero para ver esperanza. Chequé ahí Romanos 8:20. Dice que todo abajo de este sol, la vida en esta tierra está puesta y está sujeta a sufrimiento para que veamos la esperanza que solo viene de Dios. Entonces, como creyentes, como personas que queremos conocer a Dios, cuando entendemos, primero, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué sufrimos? Si es por consecuencia de algún pecado, de alguna atadura, entonces qué linda es esa esperanza y conocer que en Jesús, en la cruz, en su sangre, en su redención, podemos ser libres del pecado. Y aunque en las circunstancias estés pasando por crisis, puedes experimentar paz y libertad en tu interior y contentamiento y gozo aún en medio de la tormenta. Esa es la esperanza cuando pasamos por un sufrimiento. Pero ¿qué pasa también cuando estamos pasando por un sufrimiento que no es consecuencia del pecado, sino quizás es una prueba? Como dice Primera de Pedro 4:12, que es normal que como creyentes pasemos por diversas pruebas. Es más, Dios ha diseñado las pruebas y las crisis para hacernos crecer y hacernos madurar. Pero ¿cómo reaccionamos a eso? Lo primero es, ¿qué hubiera sido diferente para estas mujeres? Primero, reconocer quién es Dios y que Dios está en su trono, que Él gobierna, que Él es Padre bueno y que en todo hay un propósito, que toda circunstancia, evento, sufrimiento por el que Dios me permite pasar, eso es lo primero, es Dios quien lo permite. Y no porque Él sea un Dios malo o porque sea un castigo, es porque Él tiene un propósito en todo. Y a pesar de lo que vivamos, Él está en su trono, Él es soberano, Él está en control. Y como dice Romanos también, aún pueden destruir nuestro cuerpo, pero nunca van a poder destruir la vida eterna que Él nos ha dado. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo responder al sufrimiento? Primero, saber quién es Dios. Y solo eso te da una confianza y una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dicen las Escrituras. Qué increíble tener la paz de Dios. Es un milagro tener la paz de Dios aún en momentos de crisis. Pero también, ¿qué es lo que te hace entender o te hace vivir ante la crisis cuando conoces la palabra de Dios? Bueno, te da esperanza, te hace saber que aquí en esta vida es imposible, totalmente imposible encontrar la total felicidad. Nada, aquí nada, ni el matrimonio, ni un trabajo, ni ningún estado, ni ningún país, ni ningún gobierno, ninguna casa es 100% felicidad. Porque es lo que hemos estado viendo.
hemos sido sujetos a vanidad. ¿Por qué? Porque en medio de eso podemos encontrar esperanza. Entonces, como personas que creemos en Dios, cuando venga una crisis, cuando venga un sufrimiento, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? No reaccionar como estas mujeres, casi llegando a bestias, a animales, porque no entendemos los propósitos de Dios. No, lo primero es entender que Dios es Dios, que Dios está en control, que Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Y lo segundo es, como dice Lamentaciones 3, 22, 23, el profeta Jeremías dijo: nuevas son sus misericordias cada mañana, y su fidelidad es grande. Y eso el profeta, ¿sabes qué lo dijo? Cuando el pueblo estaba pasando por el exilio, cuando vinieron esas palabras de parte de Dios, el pueblo no estaba bien, sino que estaba pasando por problemas. Pero aún en medio de problemas, como personas que creemos en Dios, podemos confiar que Dios es Dios, que Dios está en control, que Él tiene propósito en todo, y que Él nos ha prometido un cielo nuevo, un lugar en donde no van a haber lágrimas, en donde no va a haber tristeza, en donde no va a haber todo esto a lo que estamos sujetos aquí en esta tierra por causa del pecado. Puedes ver la redención y el plan perfecto de Dios a través de este pasaje. Cómo si pasamos por tribulaciones, si pasamos por crisis, incluso podemos pasar por tragedias, pero aún en medio de eso, como hemos mencionado Romanos 8:20, Dios está en control y hay esperanza. Busquemos juntos a Dios. Y yo quisiera, para terminar, que en oración puedas buscar. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace y la letra de una canción de Jonathan y Sara Jerez que ellos compusieron. Se llama Por encima del sol. Esta canción está basada en el libro de Eclesiastés, dentro de todo el contexto bíblico. Y ellos ahí, a través de esta canción, Por encima del sol, ellos exponen cómo al elevar nuestros ojos a Cristo no somos abrumados por las crisis y las pruebas de este mundo. Así que te invito a que escuches esa canción, veas esa letra, sigas leyendo la Biblia y juntas podamos responder al sufrimiento o a cualquier prueba de la manera que Dios quiere que respondamos. Quizás en ti se produce como en mí, porque somos humanos, de decirle a Dios: Señor, yo no quiero sufrir, Señor, no quiero que mis hijos sufran, Señor, que sea poquito el sufrimiento. Pero Dios es Dios, Él es soberano. Rendirnos a Él. ¿Qué le va a decir al barro al alfarero? Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Cuando tú pases por sufrimientos, entrégate a Dios. Cuando tus hijos pasen por sufrimientos, háblales este mensaje. Cuando las personas que están a tu alrededor pasen por sufrimientos, sé esa luz en medio de esas tinieblas. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana para terminar este periodo de El Reino Dividido.